Pues en esta línea de entrevistas tête a tête de Futurismo Online Summit, desde luego no podemos dejar de hablar con el Cabildo de Tenerife, con su consejero insular del área de planificación del territorio, patrimonio histórico y turismo, José Gregorio Martín Plata. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerle por aquí, consejero. Además, en este set de Futurismo Online Summit, en esta terraza chilao maravillosa, en esta terraza del Hotel Vulcano de Spring Hoteles. Consejero, en el marco competencial de su área, dentro del Cabildo de Tenerife, ¿cuáles son los márgenes de acción y de implantación de medidas para la reactivación del turismo y para establecer las líneas a seguir, como los test reclamados por todas las sociedades desde el principio de esta pandemia? Bueno, realmente, de acuerdo con el marco competencial, al Cabildo de Tenerife, fundamentalmente por la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, lo que le corresponde es la promoción turística de la isla, ¿no? En coordinación con sus municipios. Y ese es fundamentalmente el ámbito competencial para poder trabajar. Es verdad y está claro que además de eso el Cabildo tiene capacidad para instar de otras administraciones la realización de aquellas otras cuestiones que entendemos que son importantes para poder reactivar en este caso la actividad turística, y eso es lo que ha venido haciendo el Cabildo Insular de Tenerife desde el mismo momento en que comenzó la pandemia. La política regional evidentemente le corresponde al Gobierno de Canarias, y nosotros como Cabildo Insular, es verdad que somos un destino muy importante dentro de Canarias, pues tenemos esa capacidad de diálogo para promover y para instar que se tomen las medidas que entendemos que son necesarias. En ese sentido, el Cabildo de Tenerife es una administración muy potente y por supuesto que tiene voz para pedir, y eso es lo que ha hecho el presidente del Cabildo de Tenerife, no solamente con el presidente regional, sino también con las autoridades españolas, ¿no? Consejero, el Cabildo de Tenerife manifestó estar de acuerdo en la implantación de los test. Sin embargo, ¿por qué cree que el Gobierno de Canarias no ha dado el paso y los ha promovido? Bueno, esta es una pregunta compleja porque tiene una respuesta bastante densa. A ver, para empezar hay que decir que la realización de los test no es una idea que esté desde el principio de la pandemia. En un primer momento, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo planteaba como un requisito para favorecer una movilidad más segura. Es cierto que está bastante consensuado en este momento que la realización de los test puede ser un elemento positivo para contribuir a la seguridad y sobre todo para contribuir a la sensación de seguridad de las personas que desean moverse. Ahora sí, después de la decisión del Reino Unido de poner la cuarentena para los ciudadanos y ciudadanas británicas que hubieran estado en España, ahora sí los test se conciben como un elemento indispensable. Y en ese momento está la Unión Europea de entender que es así. El presidente del Cabildo de Tenerife, a la vista de la situación generada por la decisión no solamente del Reino Unido, pero bueno, la más importante para nosotros es la del Reino Unido, digo, por mercado. Desde el principio del mes de septiembre, el presidente del Cabildo anunció que nosotros íbamos a contribuir para apoyar financieramente los test que hubiera de hacerse. Pero los test que ha de hacerse estará en función de las medidas que finalmente se acuerden, y que se acuerden entre países soberanos, y que las tienen que negociar los gobiernos nacionales, porque si se establece un corredor, por ejemplo, entre España y el Reino Unido, ese corredor lo negocia el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente del Cabildo? Que estamos dispuestos a colaborar si en ese corredor hay que hacer test, y esos test hay que financiarlos, y que el Cabildo va a apostar por ayudar a esa financiación. ¿Qué acciones y medidas económicas se están adoptando desde la Consejería de Turismo del Cabildo de Tenerife para ayudar al sector en su recuperación, al margen de las llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias? Bueno, a ver, también exactamente igual que como comentábamos al principio, el nivel competencial es el que es. ¿Qué es lo que ha hecho Turismo de Tenerife desde el primer momento que comenzó toda la situación del estado de alarma y toda la situación generada? Lo primero que hicimos es que a nuestros asociados que tenemos en Turismo de Tenerife los exoneramos del pago de las cuotas anuales, ¿no? Como una medida, ya que no iba a haber actividad, que por lo menos no tuvieran que hacer ese pago.
Después, por otro lado, hemos hecho otro tipo de medidas que no tienen a lo mejor una cuantificación económica, pero que para nosotros son muy importantes, porque durante todo este tiempo el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, ha estado permanentemente acompañando al sector. Y cuando digo al sector, probablemente aquellas pequeñas empresas que obviamente no tienen grandes estructuras y que han necesitado el apoyo permanente de Turismo de Tenerife. Tanto es así que hoy por hoy es probablemente la empresa de Turismo de Tenerife una de las mejor consideradas a estos niveles, porque también hemos tenido un contacto permanente con nuestros agentes fuera de Tenerife. Desde el punto de vista económico, es decir, como un paquete de medidas desde la Consejería de Turismo, no la hay. El Cabildo ha establecido una línea de ayuda, pero con carácter general para toda la actividad económica de la isla, que se ha visto que ha tenido repercusión negativa como consecuencia del parón turístico, ¿no? Del cero turístico. Consejero, en esa línea de apoyos, de ayudas, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas han solicitado apoyo por el efecto de la pandemia? ¿Y cuántas ayudas se han concedido y pagado a las pymes de la isla desde el Cabildo? Bueno, debo decir en primer lugar que eso es una cuestión que no corresponde a mi área, fundamentalmente, corresponde al área de empleo, desarrollo socioeconómico y acción exterior. El Cabildo, en vista de la situación generada por el estado de alarma y la caída de la actividad económica, estableció una línea de ayuda inicialmente por 4.300.000 euros, creo que era, para ayudas hasta 1.000 euros para micropymes y autónomos. Es verdad que la petición de solicitudes fue mucho más alta de la esperada y se hizo una segunda ampliación de esta. Como he dicho, va dirigido a todo el sector económico de la isla, a todas las micropymes y a todos los autónomos. Y no hay, dentro de la información segmentada, no hay un epígrafe que diga actividad turística. Hay diferentes actividades, por ejemplo, hay actividad hotelera, obviamente, o de la hostelería, que obviamente está muy vinculada al mundo turístico, y también hay otras actividades que pueden ser pues las que tienen que ver con actividades creativas y actividades que también sabemos que en muchos hoteles se hacen, pero no hay dentro de esa catalogación que tiene hecho, no hay un segmento que diga empresas turísticas, porque pues pueden haber diferentes empresas que al final trabajen para el turismo, pero que no estén. Por los datos que tenemos ahora mismo, creo que están finalizadas cerca de 2.000 solicitudes, no todas tienen la concesión de la ayuda, pero sí es verdad que ha sido una convocatoria que ha desbordado incluso las propias previsiones del área, digo en cuanto a capacidad de personal, que ha habido que reforzar de una manera muy importante por parte del Cabildo para gestionarla y para intentar que lleguen, se puedan pagar, que es el fin último que tiene esto. Pero digamos que es con carácter general una apuesta por apoyar al sector económico completo sin diferenciar la actividad turística, que desde luego de alguna manera está metida ahí porque la actividad turística es fundamental en nuestra economía. ¿Qué líneas de trabajo, consejero, han seguido con respecto a la conectividad desde su consejería? ¿Qué reuniones, tanto con turoperadores, agencias de viaje, etcétera? Bueno, nosotros, por supuesto, no hemos parado en absoluto, es decir, desde el mismo momento que se declaró los casos de COVID en el H10, desde Turismo de Tenerife hay como un gabinete de emergencia que lleva meses siguiendo en emergencia. Por lo tanto, hay un trabajo continuo de alto nivel por parte de Turismo de Tenerife, que eso no hace falta que lo diga yo, pero que lo digo con orgullo porque evidentemente, como he dicho antes, es una empresa pública con un gran reconocimiento y con un gran prestigio, no solamente dentro de la isla, sino en el sector en general. Entonces, aparte de, como dije antes, ese acompañamiento al sector para todas aquellas medidas, ayudas, incluso en el momento que se pudieran abrir, facilitar los protocolos en diferentes lenguas para aquellas personas o aquellos empresarios que no tuvieran esa posibilidad, aparte de ese acompañamiento, obviamente, como es la finalidad última de Turismo de Tenerife, hemos seguido trabajando en la promoción. Tenerife no tiene un problema de conectividad en este momento, tenemos un problema de demanda. Es decir, en cuanto se reactive la demanda, las compañías aéreas y los turoperadores estarán disponibles para atraer a todos esos turistas que quieran venir a Tenerife.
Es decir, no tenemos conectividad porque no hay demanda, no porque exista un problema de conectividad. De todas maneras, durante todos estos meses hemos estado permanentemente reuniéndonos con todas las aerolíneas y alcanzando acuerdos, probablemente que a lo mejor no tienen la gran trascendencia que puede tener cuando lo haces con un gran mercado, como puede ser con el Reino Unido, pero sí con otros mercados que para nosotros son importantes, como por ejemplo con el mercado francés, que hemos llegado a acuerdos con Volotea. Y aparte, Turismo de Tenerife cuenta con el asesoramiento externo de una empresa que se llama ASM, que tiene su sede en Manchester y que es una empresa que se dedica a apoyarnos en todo lo que tiene que ver conectividad. De tal manera que si cualquier aerolínea nos hace una propuesta para cofinanciar algún tipo de actuación, inmediatamente nos ponemos en contacto con nuestro y esta empresa pues nos dice cuál es la viabilidad de esa empresa, es decir, es como un apoyo permanente que tenemos para el trabajo. Entonces, por supuesto, no hemos dejado de lado la conectividad, todo lo contrario. Ahora mismo no le puedo decir de memoria, pero nos hemos reunido prácticamente con todas las aerolíneas. Después, con los turoperadores exactamente igual, pero también hay que poner encima de la mesa que hay algunos turoperadores que con quien quieren hablar es con el gobierno de Canarias, porque evidentemente tienen una capacidad de negociación que involucra a todas las islas. Y también los que han querido hablar con nosotros, por supuesto, hemos hablado. Y además todo lo que hemos estado trabajando es en todas aquellas acciones promocionales que la realidad nos ha ido a hacer, que las hemos tenido que ir posponiendo en la medida que un mercado está cerrado, ¿no? Entonces tenemos una serie de promociones para hacer fuera de Tenerife y las vamos desplazando en la medida que la realidad nos lo impone. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Golf que íbamos a celebrar en el mes de noviembre y que la organización, por los datos y por la situación del COVID, ha decidido pasarlo al mes de abril. Entonces, trabajando con conectividad, trabajando con promoción y trabajando internamente apoyando al sector en todo lo que evidentemente nosotros podemos. Profundizaremos también en esas líneas de trabajo desde Turismo de Tenerife, también con el consejero delegado, en estas entrevistas tete a tete. Consejero, ¿qué beneficios, porque hay un tema que está ahí sobre la mesa ahora, qué beneficios traerá a Tenerife una vía férrea? Por un lado, podemos pensar que es idóneo para conectar grandes núcleos, pero en el caso de Tenerife, donde hay muchos pueblitos a lo largo del trayecto del viaje, ¿dejaría de ser competitivo respecto a otros medios? Y me pregunto, porque además desde luego, existen las nuevas tendencias, que otras realidades que van a progresar muy rápidamente en los próximos años. Sí. Está claro que el tren, los trenes, las vías férreas es un elemento de discusión y de debate permanente, lo ha sido siempre, ¿no? y de nuevo actualmente. Por un lado, por parte del Partido Socialista en el gobierno insular ya se ha manifestado que el tren del sur no es una prioridad. Eso es lo que es la posición del Cabildo. La cuestión que se plantea es si los fondos que destina la Unión Europea terminan siendo unos fondos finalistas, es decir, que esos fondos vienen si, solo si se va a construir un tren, y en ese sentido esos fondos no se pueden utilizar para otros recursos o para otras necesidades. Y después, por otro lado, tendrá que ser, por parte del Cabildo, un debate y una reflexión consensuada con todos los agentes. Y los agentes no solamente son los agentes políticos, los alcaldes afectados por ese trayecto, sino también por los sectores económicos, que ya ha habido manifestaciones de diferentes sectores que han puesto sobre la mesa que hay que estudiar las consecuencias que puede traer desde el punto de vista económico para otros sectores que se puedan ver afectados. Por lo tanto, desde luego, yo como consejero de turismo no creo que sea la persona más idónea para hablar del tema de un tema de tanta envergadura y sobre todo de tantas decisiones que hay que tomar. Está claro que cuando se hace una actividad, como puede ser el tren, habrán otros sectores que se puedan ver afectados y habrá que ponderar si los beneficios serán mejores que los perjuicios que se ocasionen a sectores como pueden ser del transporte, etcétera. Y después, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con esos núcleos que están un poco más diseminados y que tenemos y que también necesitan conectividad, está claro que ahí está el plan de movilidad que quiere impulsar el Cabildo para que todo el mundo en la isla esté conectado de la mejor manera posible. Y está claro que eso no se lograría con el tren, sino con otras alternativas de movilidad que son las que actualmente está estudiando el Cabildo. Y contemplan esas nuevas realidades que vienen también, de movilidad me refiero. Claro,
porque dentro de eso no sé si en qué punto quedarían, ¿no? Pero claro, como dice usted, es muy largo y el tema daría para mucho, y como me decía un ingeniero de caminos hace poco, el tema no es un sí ni un no, hay muchas cosas Muchos matices, pero sí se está trabajando con el tema de un plan de movilidad muy ambicioso, que es por lo que se ha apostado inicialmente, antes de que saliera otra vez de nuevo la posibilidad de que la Unión Europea envíe unos recursos de carácter finalista para la construcción. Es decir, desde el principio del mandato se está trabajando en tratar de ampliar y de mejorar la conectividad de todos esos núcleos que en este momento no la tienen, ¿no? Consejero, ¿qué información tiene sobre la llegada de turistas a Tenerife para esta temporada y la temporada de verano 2021? ¿Manejan datos posibles de vuelos y turistas? Bueno, como sabemos todos, estamos en un momento de incertidumbre absoluta y que ni siquiera tenemos respuestas inmediatas, porque todos sabemos que la reactivación no solamente pasa, que por supuesto que pasa, por mantener nuestros niveles de contagio bajos, pasa porque se establezcan esos corredores para que vengan esos turistas, vengan testados de origen y que entren sin COVID en nuestro destino, y que a la salida de nuestro destino vuelvan a ser testados para que retornen a sus países en las mismas condiciones que han entrado. Que se venzan las resistencias y los miedos que podemos tener todas las personas a nivel personal, porque yo podría decir, bueno, pues para ir a un sitio me hacen una prueba, pero a lo mejor puedo decidir que no quiero hacerlo en este momento, porque tengo miedo, y los miedos son siempre muy respetables. Entonces, vencidas todas esas cuestiones, también hay que tomar en cuenta en qué situación está la pandemia en esos mercados emisores, porque a lo mejor nosotros tenemos un buen nivel, pero sin embargo el mercado emisor tiene unos niveles superiores a los deseados. Por lo tanto, es súper complejo. Está claro que los corredores y la posibilidad de abrir nuestro mercado de invierno, que tenemos esa ventaja frente a otros destinos españoles, nos da una posibilidad no de recuperarnos en los términos de años anteriores, pero sí por lo menos de no quedarnos en esta sensación de vacío absoluto. Cuando hablas con el sector, como es Antelequia, el sector, bueno, pues hablas con algunos. A mí el otro día me confirmaba un hotelero de la isla, del norte de la isla, que ahora mismo estaban recibiendo más reservas para el verano del 2021 que para el invierno de 2020. Yo creo que todo irá avanzando en la medida que la pandemia se sitúe, se controle, y que podamos tener movimientos de personas seguros, porque lo que está claro es que nuestro destino no tiene ningún problema. Es decir, tenemos un destino fuerte, un destino que tiene prestigio, un destino, en esa encuesta famosa que hicimos en el mes de mayo, donde la gente se manifiesta sentirse segura. Creo que el sector alojativo ha hecho un esfuerzo impresionante por adaptarse a las nuevas realidades, los nuevos protocolos, incluidos pues a veces con costes superiores, pero han hecho un esfuerzo para mostrarnos como un destino seguro, que es la percepción que tienen de nosotros. Otra cuestión es cómo cada persona es capaz de lograr vencer esos miedos o esas resistencias en una situación que de todas maneras es compleja. Si llegara la implantación, consejero, de esos test deseados en algún momento, ¿cómo se articularían los alojamientos, las arcas de Noé en Tenerife? ¿Existe ya un plan específico en este sentido? Sí. Como decía antes, los corredores están siendo negociados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, porque son acuerdos bilaterales entre dos países, ¿no? Por lo tanto, solamente es el gobierno de España, a través de su ministra de Asuntos Exteriores, quien puede negociarlo. Y el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Turismo durante este tiempo justamente es trabajar con la Comunidad Autónoma de Canarias, que es de lo que yo voy a hablar, a través de la Consejería de Sanidad y de nuestra Consejería de Turismo, para establecer ese protocolo. Es decir, qué protocolo de actuación vamos a tener cuando se inicie la movilidad de turistas como consecuencia de esos corredores que se pueda. Dentro de ese protocolo están lo que se llaman las arcas de Noé, un nombre bastante curioso, pero que se ha llamado a esos alojamientos, donde cada isla, en este caso, se ha comprometido en buscar, o bien con las organizaciones hoteleras, o bien a otro nivel, buscar un lugar
para esos posibles casos de COVID positivo que se pudieran producir dentro de nuestro destino, en este caso de la isla de Tenerife, y en eso Turismo de Tenerife ha estado trabajando y tenemos nuestra parte del trabajo hecha. Tenemos nuestra Arca de Noé. Desde el Cabildo de Tenerife también, consejero, ¿se podrían promover acuerdos bilaterales con países emisores de forma independiente al Gobierno de Canarias o como complemento a las negociaciones del Gobierno de Canarias? ¿Se han dado ya contactos en este sentido, de forma directa con las instituciones de estos países, me refiero? No a nivel político, porque como he dicho es una competencia del Ministerio, pero sí a nivel de trabajo con turoperadores, a esos niveles sí podemos trabajar. De hecho, nosotros estamos trabajando en lo que llamamos dentro del turismo un pequeño corredor, porque no podemos hablar de la magnitud de un mercado como el mercado inglés o como el mercado alemán, con un país centroeuropeo precisamente con un movimiento de pasajeros mucho menor y por lo tanto más controlable, para intentar que esos pasajeros vengan testados de origen y que a la vuelta vuelvan a ser testados. En este caso, en esa fórmula en la que estoy pensando, que es con la República Checa, serían testados los pasajeros antes de salir de Chequia y a la vuelta serían nuevamente testados allí, de tal manera que nosotros contribuiríamos o colaboraríamos con la financiación de los test de vuelta, pero la operativa se haría dentro de la República Checa, lo que también simplificaría para nosotros toda la operativa. En ese sentido, como dije antes, con todos aquellos turoperadores que quieran hacer alguna propuesta a Turismo de Tenerife, estamos por supuesto abiertos. Pero también, como les decía, es verdad que muchos turoperadores prefieren hablar a estos niveles con el gobierno regional y alcanzar acuerdos que puedan implicar a las 7 islas y no solamente a una isla y hacer un trabajo simultáneo. Pero sí, nosotros seguimos explorando todas las posibilidades que encontramos y todas aquellas posibilidades que pensamos que son válidas para explorar, las seguimos explorando y estamos dispuestos a llegar a los acuerdos que podamos dentro de nuestras posibilidades económicas y dentro de nuestras posibilidades logísticas. Evidentemente con un mercado como el mercado checo, que para nosotros es importante, pero no tiene la magnitud del mercado británico, podemos a lo mejor comprometernos para pagar los test de vuelta. A lo mejor con un mercado mucho mayor, el Cabildo de Tenerife solo no podría hacer frente a ese gasto. Consejero, estos días nos están siguiendo desde muchos lugares, desde muchos puntos de España, sino también de Latinoamérica, ya que nos consideran un destino líder a nivel mundial. Este foro de referencia ya Futurismo Canarias se ha podido celebrar en un formato nuevo, Futurismo Online Summit. ¿Qué supone para el destino poder celebrar un foro de esta magnitud? Bien. En unos momentos como este. Sí, el propio nombre ya es un nombre que invita porque es el futuro, ¿no? Futurismo. Es decir, estamos hablando de la perspectiva. Hombre, yo creo primero que nada que este ámbito es un espacio idóneo para la reflexión, que un poco es lo que deberíamos mantener ante la presión de la no llegada de turistas, mantener esa capacidad para reflexionar, para pensar y para repensar algunas de las cuestiones. No digo respecto al modelo, sino digo incluso de esta realidad que estamos viviendo, porque es verdad que el turismo es un negocio y es una actividad económica de alcance mundial, ¿no? De tal manera que este año la celebración del Día Mundial del Turismo ha estado vinculado al turismo rural, es decir, a la incorporación del mundo rural a la actividad turística, que es un reto importante, sobre todo no en nuestro caso, que somos un territorio más pequeño, pero sí en grandes territorios donde hay comunidades rurales alejadas y que es un mecanismo también para generar riqueza. Que seamos capaces de reinventarnos en el sentido de que al vernos que el medio personal está limitado por el tema de la pandemia y poder lograrlo hacerlo en este formato es un éxito de la organización, pero sobre todo me parece que lo más importante es que estos foros de reflexión tienen que seguir porque el negocio del turismo, la actividad turística, que es mundial, como antes me estabas comentando, y es así, tiene que tener una reflexión permanente. Nosotros la estamos haciendo desde Turismo de Tenerife, incorporándonos con la sostenibilidad y con la transformación digital del destino, y la sostenibilidad no viene a ser más que poner los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es decir, poner encima de la mesa en ese debate que la actividad tiene que transformarse siempre en la sostenibilidad. Este es un foro que me parece estupendo y me parece que es oportuno y sobre todo en esta situación es muy necesario. Pues aquí seguiremos a lo largo de estas 2 jornadas, consejero,
insular del área de planificación del territorio, patrimonio histórico y turismo, José Gregorio Martín Plata. Gracias, un honor haber estado con nosotros, que haya estado con nosotros y haber podido estar en estas 2 jornadas de Futurismo Online Summit. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias.